Buenas noches. Por suerte, tengo un invitado de aquellos que a mí me encanta invitar. Gente que va de frente en la vida, gente que no tiene ningún reparo porque no se casa ni con Dios ni con el diablo, aunque estuvo casado con Dios por muchos años. Estoy hablando del padre Germán Robledo Ángel, un auténtico valiente para denunciar no los principios sagrados, sino lo que hacen los representantes de aquel que dictó los principios sagrados. Señores, bienvenidos. Un sacerdote valiente, Germán Robledo Ángel, está hoy con nosotros. Con un café del bueno. Con café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto. Qué rico es un ratico. Con un tinto el mundo es muy distinto. Con un tinto Águila Roja. Tomémonos un tinto y abrázame. Que Colombia lo que quiere es tomar café. Tinto, tinto, tinto. Mi Colombia lo que quiere es tinto. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja. Águila Roja. Águila Roja. Muy buenas tardes, Demetrio. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted ejerce todavía el sacerdocio? Sí, pues, como les dijera, como emérito. Yo celebro mi misa, tengo mi capilla. Emérito es como los cuerpos de bomberos, dicen, no, bueno, emérito sí, por viejo, Esos ¿no? son los O beneméritos. por mayor. Ah, Sí, esos no, son beneméritos. Pero emérito es un nombre muy propio del latín y sobre todo del alemán para designar pues como una cosa honorífica a los que ya se han jubilado, para no decir los jubilados. Pero a ver, Por ejemplo, Benedicto, el Papa, es Papa emérito. Por ejemplo, Monseñor Sarasti se llama arzobispo emérito. Pero bueno, emérito quiere decir que ya ejerce o no ejerce. No, está jubilado. Jubilado. Pues que hay jubilados que trabajan, pero hay jubilados ejerce, que ¿no? ejercen, sí. Uno ejerce obviamente de celebrar la misa o los sacramentos, ¿no? Pero ya no tengo parroquia ni tengo responsabilidades pastorales. Por edad. Sí, por la edad. Padre, pregunta de amigo, perdóneme, me contaron tantas cosas suyas, tantas cosas de su valentía. Si usted no hubiera criticado tanto algunas acciones de la iglesia, ¿estaría ejerciendo su Sí. pastoral en este momento? Sí, sí, claro. Entonces lo de mérito es un retoque que le han hecho. Pues porque ya no tengo parroquia, ¿no? Entonces ya no, y con la edad que tengo actualmente, ¿Qué es cuál? que 7, 9, Pero 79. perdón, me dijeron que está cumpliendo años hoy, ¿no? Hoy cumplo años. Bueno, pues ¿cómo no? que sean muchos años más, padre, necesito Muchas gente gracias. como Qué usted de aquella Entonces ya parte. uno con 79 años ya hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que ya tenía. es tiempo oportuno para... Pero si alguien lo quiere invitar, y aprovecho el Ah, sí. programa, a oficiar una misa Claro, o algo, claro, perfectamente. no hay ningún problema. Padre, la Iglesia Católica a la que usted perteneció y en la que se granjeó muchísimos amigos y no muy amigos, Y enemigos. digámosle enemigos, esa palabra la quería eludir. Sí, ¿Los enemigos suyos son también clérigos? son clérigos. ¿Por qué se volvieron enemigos? Más bien malquerientes. Bueno, malquerientes, mal clérigos, ¿no? ¿Por qué se volvieron enemigos suyos? Porque la verdad duele. La verdad... Eso lo decían nuestros abuelos, la verdad. La verdad es lo único que nos hace libres. Eso está muy claro y lo dijo Jesucristo. La verdad nos hace libres. Y por eso, por mentir, por tapen, es lo que nos está pasando en la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? Mire la situación, la crisis tan delicada que tiene la iglesia católica en este momento. Pero la crisis se debe a qué. Se ve a la pederastia es una parte de esa crisis, es como lo que ha atizado el fuego de la crisis, que es una crisis estructural, pero que precisamente por no enfrentarla en su momento, pues se ha ido creciendo y... Ya que habla usted de la pederastia, algunos atribuyen pues, esas inclinaciones a la no aplicación del celibato, o al contrario, al celibato. ¿Se debe suspender el celibato? ¿Cree usted que ese es, Pues, digamos, una de las razones para acabar con los pederastas? Mire que Si no acabar, disminuir. Venga, la pregunta que usted me hizo, pues es la primera vez que me pregunta así como tan de frente. no, de frente, pero como tan benévolo con el celibato, porque normalmente le echan la culpa al celibato. ¿Ve? Y yo personalmente, que he estudiado mucho,
y que cuento inclusive en uno de mis libros cuál es el origen real del celibato, ¿Cuál es? que no es ni bíblico, ni no pertenece pues a la tradición semita, ¿no? Sino que pertenece a la tradición cultural griega. Es el único caso de celibato que hay, viene de la religiosidad griega. Bueno, pero ser célibe, ¿qué significa? ¿No? Célibe significa pues ser soltero, no casarse, pero lo normal en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento San Pablo dice el presbítero, el obispo, sea marido de una sola mujer, ¿no? Que se case nomás una vez, que sepa educar sus hijos, todo eso era una cosa normal. Brindamos diagnóstico y tratamiento clínico y quirúrgico de enfermedades visuales y del oído, nariz y garganta. Cuando alguien cuenta con nuestros servicios, hace posible que un niño ciego o sordo se rehabilite. Clínica Visual y Auditiva del Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca. Por eso me ha encantado usted, que es autor de 2 libros, hacia un clero gay, como si fuesen encaminados allí. El celibato y ser célibe, no tener mujer. Pero ¿quién asegura que por el solo hecho de no tener mujer, necesariamente usted tiene que acudir sexualmente a un hombre? También hay parejas que son heterosexuales, en donde la persona también tiene inclinaciones un tanto extrañas o puede ser pederasta. O sea, ¿por qué señalar, y quiénes somos nosotros para señalar, que indefectiblemente en el clero, en la iglesia, hay pederastia porque existe el celibato? Esa es una cortina de humo. En la iglesia hay pederastia, y mire, distingámoslo de homosexualismo, porque hay homosexuales que no son pederastas. A ver, Pero lo que pasa definamos es que esto. el cristianismo... Sí. Pederastia, que que es buscar a quién, ¿Ah? a un niño. A un niño, sí. Tener trato sexual con un niño, con un menor. Sí. Bueno, viene de paidos precisamente, que es griego, paidofilia o pedofilia. Ya. Que significa es el trato sexual con un niño, de un mayor con un niño. Sí. Entonces, ¿por qué hay pederastia? Y si es ¿No? con un mayor, ya es homosexualismo. No, ¿por qué? Por ejemplo, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Por qué sucede generalmente en los hombres? Yo no conozco casos de monjas pederastas. Quizá no lo dicen. ¿Ah? No, es que no pueden ser pederastas. Sí, Pueden con ser, niñas. pueden ser lesbianas. Por eso, con niñas. Es que la pederastia también puede ser de mujeres. Sí, pero tenía entendido, es que lo de las monjas se maneja desde otro ángulo como más tenue. Mire, en esto, ya que estamos rayando la sexualidad, hay Mire un que esto es fenómeno... únicamente en varones. Sí, pero hay un fenómeno que vale la pena escarbarlo, y lo digo con todo respeto ante los televidentes. A los hombres nos altera emocionalmente, nos excita, digámoslo de una manera más gráfica, si vemos películas de lesbianas, si vemos escenas de lesbianismo. A las mujeres les he hecho la misma pregunta. ¿A ustedes les encantaría ver también escenas de homosexualismo? La gran mayoría dice que no. No ha faltado la excepción que dice, me encanta también esto. Pero si uno escarba dentro de la iglesia, uno llega a la conclusión de que entre hombres, alguien cae. ¿O no es por ahí? Sí, pero no en esa cantidad como está en este momento. Bueno, ¿a qué se debe la proliferación? Me gusta que... ¿Pero a qué se debe? Sí. Porque nos llenamos de locas. De afeminados. Es que uno conoce personas que son homosexuales y llevan una vida perfectamente discreta, ¿no? Respetuosa. Ahora están respetuosa de los alborotados, niños. Pero cuando usted se llena como dice Álvarez Gardiazabal, ¿no? Sí. De sacerdotes aflautados, de voz aflautada, Sí. de voz meliflua, amanerados, ¿no? Locas, pues. Afeminados, Sí. locas, como decimos, Sí. por no decir la otra palabra, porque Sí. estamos en la televisión. Bueno, voy a ver, la expresión marica es, bueno, la otra palabra es, bueno, ya la entiendo. Ya sé para dónde va. Bueno, pues bien, dice, nos llenamos de esto. Pero ¿cómo se Entonces, llena ¿qué la pasa? iglesia de esto? Es que estas personas son, como se dice, garosas, que decimos nosotros en el lenguaje ordinario, son garosas. Y entonces, y además sufren
hay un problema psíquico, psicosexual también, que es el narcisismo y el exhibicionismo. No alcanzaron a ser mujeres, las mujeres tienen un don muy natural, muy propio de ellas. Al fin y al cabo, la belleza pues es para verla, para mostrarla, y está muy bien, sí. ¿no? Y es parte pues de la relación varón-hembra, y que habrá de terminar, pues en eso es parte de la naturaleza de lo que Dios puso en el ser humano. Pero ya llegándose a este caso, de llenar la iglesia de una cantidad locas. de gente que realmente no tienen, entonces desde un principio, y es lo que nos está pasando en este Padre, momento, no hay los seminarios se llenaron de personas con esta tendencia, los directivos de los seminarios ahí metidos, ha habido un lobby gay. ¿Cómo? El lobby gay. Sí, el lobby gay, ¿qué es eso? Dentro de la Iglesia Católica, ya en el año 86, el Papa Benedicto, que era cardenal apenas, el cardenal Ratzinger, escribió un primer tratado sobre el homosexualismo en la Iglesia, que comenzaba a multiplicarse, a hacer y sobre todo la actitud que tomaban inclusive muchos obispos en defensa de esta gente que tenía estas tendencias y que comenzaron pues a meterse con los niños. Eso comienza sobre todo en Estados Unidos, es el primer país que cae en eso, porque comenzaron a recibir seminaristas expulsados de los seminarios latinoamericanos, porque necesitaban gente para atender a los latinoamericanos que estaban allá, y cogieron a cualquiera y se llenaron pues de... Permítame, padre, hilar delgadito. Para ser cura, ¿qué se necesita? ¿Hay algún filtro? ¿Hay algunos requisitos que uno debe cumplir? Un seminario. ¿No lo descubren a uno a tiempo? En el tiempo que yo estudié, que eran 7 años de preparación, 3 de filosofía y 4 de teología, uno entraba y desde un principio tenía que tener un director espiritual que era como un director técnico, un entrenador, que lo fuera uno llevando por el aprendizaje del celibato, de dominar la pasión sexual, de seguir adelante, y le orientaban a uno. ¿Me deja hacer una pregunta tonta? Sí, con lo que quiera. ¿Es verdad que el alcanfor ayudaba para disimular las cosas o eso es una historia? Esos son inventos que han dicho. No, bueno, lo digo porque, sí, mire si me lo contaron. Y había otra cosa que decían que uno no tomara eso, que le echaban a las comidas antiguamente, tanto el nitro, que uno no le echara a la carne. O sea que lo del alcanfor es cuento. Es cuento, eso es Lo cuento. desvirtuamos. Sí, Bueno, entonces sigamos allí. No, en ese tiempo era con una ascesis, ahí se llama, hay una parte de la teología que llama la teología ascética, que en griego significa el ejercicio. Es O sea, como a los sacerdotes no un les entrenador de deportes, de ciclismo, es el que practica la ascesis, el ejercicio, con sus futuros campeones. Con un café, café del bueno. Con un café, café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto. Qué rico es un ratico. Con un tinto el mundo es muy distinto. Con un tinto. ¡Águila Roja! Tomémonos un tinto y abrázame. Que Colombia lo que quiere es tomar café. Tinto, tinto, tinto. Mi colombiano que quieres. Tinto. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja. Águila Roja. Águila Roja. A ustedes simplemente les manejaban la mente, la cabeza, la fuerza de la voluntad. En cambio, las monjas sí está el silicio Con la para... oración. ¿No? Y dentro del... Hoy día, pues ya eso del silicio se ha disminuido mucho. No, sí, pero a las era monjas casi era que las... más de los hombres que de las mujeres. ¿Qué cosa? El silicio. Las comunidades religiosas, ¿ve? ¿Qué les colocaron ustedes? No. Se ponían a veces ¿Cinturones de castidad? Cinturones, no de castidad, sino de penitencia. Y tenían sesiones especiales donde se azotaban y para tratar de dominar la pasión. ¿Ve? Así, eso era una cosa pero seria. Pero a ver, y en la vida de los santos, ¿en en la qué época vida fue de eso? ¿Ah? Que a los sacerdotes también les colocaban los cinturones. Sí, se ponían, era permitido. Pero para evitar en que la determinadas rigidez de... comunidades. No, para hacer penitencia y controlar la pasión sexual, llegaban a ese. Hoy día eso se ha disminuido mucho, pero todavía existe. Padre Robledo, sáqueme de esta duda. ¿Cómo la Iglesia puede tener una ley diferente a la ley del país?
la ley nacional está por encima de todo. Sin embargo, las leyes de la iglesia son totalmente aparte. ¿Cómo se puede explicar esto ante la comunidad? Porque, ¿Por qué no los condenan a ustedes mire, también de acuerdo a la ley? si no, Pero no a la ley eclesiástica. las leyes de la iglesia son estrictísimas, lo que pasa es que no las aplican. Estrictísimas, pasando un Ve que sacerdote yo fui presidente del pederasta tribunal. de una iglesia a otra, de Yo una fui parroquia a presidente otra. del tribunal eclesiástico y me tocó en algunas veces aplicar ciertas normas, ¿no?, de tipo penal. La iglesia tiene una legislación penal, por ejemplo. Mire lo que está haciendo el Papa ahora, ¿no? Y algunos Pero el hoy Papa está comprometido también con los chilenos. Pero espérate, expulsando del estado clerical. Es una de la máxima sanción que hay, por ejemplo, para un pederasta. Usted no puede ser más sacerdote. ¿Ve? Queda expulsado de un estado. Hay un estado que es el estado laical, que son todos los bautizados. Son ciudadanos de la iglesia de Cristo, digámoslo así. Y los clérigos, entonces son los dos grandes estados. Clérigos somos, por ejemplo, los sacerdotes, los obispos, el Papa, todos los que han recibido el diaconado. Entonces nos llamamos clérigos. Y es un estado que produce o concede ciertos privilegios, ciertas cosas muy especiales, pues que únicamente el clérigo las puede lograr. El Papa lo suspende. Y entonces, al expulsar del estado clerical, usted queda igual a cualquier laico. Sí, pero ahí ya no puede oficiar, pero puede oficiar bajo cuerda. No, la misa sí la puede oficiar a pesar de Aunque que esté lo echen, expulsado. porque la misa es un derecho divino dentro de la jurisdicción Pero de la iglesia. imagínese, y la gente sigue al párroco y al sacerdote Sí, porque les cae bien, un porque es sacerdote, simpático. por ejemplo, expulsado, un sacerdote que se ha ido de la iglesia, que se ha ido con una mujer, lo que sea, el día que quiere celebrar una misa, esa misa es válida y así la celebra, digamos, en pecado, sin cumplir todos los requisitos, pero la misa es válida y no pierde el derecho nunca de celebrar la misa porque está considerado en el derecho de la iglesia como un derecho divino. Entonces, ¿cuál es la expulsión? Del estado clerical. Él ya no es más sacerdote. Pero puede sigue oficiar siendo una misa. sacerdote. Puede también dar la comunión, Si la celebra y encuentra quien le recibe la comunión, perfecto. aunque sea el más grande pecador. Aun cuando sea un sacerdote expulsado del estado clerical. ¿Cómo El explica sacerdocio, esto? Usted me dirá, sí. el derecho divino, pero bueno. Mira, es como el bautismo. Si uno se hace bautizar en la iglesia católica, nunca se pierde, a pesar de que se volviera un hereje, un ateo, lo que sea, es un bautizado y recibió el sacramento del bautismo. Padre, Y es un tenemos derecho, digo nosotros, a Usted través no de- me dejó responderle su pregunta. Bueno, Por ejemplo, la iglesia, y hoy día ya ha cambiado esto, pero en el pasado habían dos sociedades que se llamaban perfectas, la iglesia y el Estado. Y dése usted cuenta lo que era la iglesia católica hace 1000 años. ¿Ve? El poder del Papa. ¿Quién era el Papa? Era el supremo emperador del mundo y todo lo demás. La iglesia tenía unas normas que inclusive a veces iban por encima de las normas de los reyes, de los príncipes. Le podían levantar el juramento de fidelidad de un Papa Bueno, total, a los la iglesia soldados. ha tenido todo el poder del entonces, mundo. La iglesia ha mantenido una norma, una ley, ¿no?, que es propia de la iglesia. Incluso para eso son los concordatos. En Colombia hay un concordato todavía en que el Estado garantiza y reconoce la validez de las leyes canónicas. Y la iglesia acepta también los del Estado y de hecho la mayor parte de nuestro actuar en una parroquia o lo que sea es reconociendo las normas del Estado. Y también existía la época, no sé si continúa, en donde para promulgar una ley la iglesia y el Estado tenían que concordar y existía... Esa época ya pasó. Bueno. En este momento hay una completa independencia entre los dos poderes. Sin embargo, no existe la independencia en cuanto a las leyes del uno y las leyes del otro. A mí me parece, personalmente, respetando su parecer, padre, que estando en un país que tiene su propia constitución, no puede haber una ley superior a la de ese país. Pero bueno, usted me dice, la iglesia va por un no lado. es superior, va muy distinto. Por Sí, ejemplo, pero a un pederasta lo condenarían a la cárcel. No. Debería, en este momento, la orden del Papa a los obispos es entregarlo a la autoridad civil para que lo condene, penal, para que lo condenen. ¿Dónde están en la cárcel los pederastas? Sí, los ya hay obispos algunos. pederastas. Ya van para allá, ya comenzaron. Ya hay problemas, mire Pero en Chile. en Australia Y en cómo Chile. va, en Chile también. Y No, hablo de en este Colombia. momento, la orden del Papa es a todos los obispos, sacerdote, pederasta, lo entrega a la potestad civil, penal,
para que lo condenen conforme a las leyes de ese país. Y lo reduce al estado laical, ese ya no sigue siendo un clérigo. ¿Hay algún obispo detenido por eso? Creo que sí, creo que hay uno Creo. que otro, pero los hay. Y en este momento ya hay unos que están en salmuera, ¿oyó? El padre Germán Robledo Ángel habla con tanta facilidad y sobre todo con tanta verdad que vale la pena invitarlo a un nuevo programa. Por hoy terminamos, pero para el próximo programa seguiremos escarbando sobre este hombre que vale la pena escucharlo. Por hoy no es más. Buenas noches.